Hola, hola niñas y niños del quinto ciclo. Los saluda el profesor José Carlos y el día de hoy trabajamos con fracciones, una actividad para el área de matemática. El propósito es el de identificar las clases de fracciones en la resolución de problemas, que aprenderé a reconocer las clases de fracciones, a resolver problemas con fracciones y dentro de los criterios de evaluación, ejemplifican las clases de fracciones y resuelven problemas hallando la fracción de un número. Vemos en este cuadro las diferentes clases de fracciones: propia, impropia, mixta, equivalente a la unidad y fracción decimal. Simplemente decimos fracción propia o impropia o mixta o equivalente a la unidad o fracción decimal. Estamos individualizando porque basta con un ejemplo que demos, ya estamos designando la clase de fracción que es. Por ejemplo, en el caso de la fracción propia, decimos que es la fracción cuyo numerador es menor que el denominador. Es una forma de identificar a la fracción propia. Numerador 3, denominador 5. Y en la figura, en el gráfico, estamos observando un rectángulo dividido en 5 partes. Eso quiere decir que son los quintos. ¿Cuántos quintos tiene? 5. Pero de ellos se ha tomado 3. Entonces, es una fracción propia porque está dentro del mismo objeto, dentro del mismo todo, dentro de la misma unidad o cantidad. Lo que estoy tomando es 3, que está dentro de los 5. Si tomara 4, también estaríamos todavía dentro de los 5, incluso tomando los 5. Pertenece al mismo objeto. Por eso es que se le denomina fracción propia. Y una forma de identificar es observando que el numerador siempre sea menor que el denominador. En cambio, en la fracción impropia simplemente podemos dar un ejemplo. Primero decimos qué es. Aquí nos dice cómo identificarla. El numerador es mayor que el denominador. 4 es mayor que 3, 7 es mayor que 2, 23 es mayor que 13. Y en el ejemplo gráfico tenemos 10 sextos. 10 es mayor que 6. Lo que se trata aquí de ver es que tenemos una unidad, un objeto, un todo, un total, donde solamente nos da 6 partes, o sea, sextos. Si queremos 10 de esos sextos, excede la capacidad de esta unidad. Entonces tenemos que obtener otra unidad similar, también dividirla en 6 partes, porque estamos hablando de sextos. En esta obtenemos 6 y en la otra obtenemos 4, haciendo un total de 10. 10 sextos. Como excede, como sale de la capacidad de esta unidad, entonces ya es una fracción impropia, va más allá de una unidad. Puede ser también que necesitemos 2, 3, 4 o más unidades, dependiendo de lo que nos pide en el numerador. En el caso de la fracción mixta, llamada también número mixto, tenemos que esta tiene 2 partes, una parte entera y una parte fraccionaria. Es decir que se relaciona directamente con la fracción impropia, porque aquí el numerador también es mayor que el denominador. Pero al hacer esa comparación observamos que incluso hemos empleado la misma figura, pero aquí hemos visto que está determinando la figura, está relacionando directamente la figura con el número fraccionario o la fracción mixta. Un entero, un total, 4 sextos. 4 verde de los 6 en que está dividida las 2 unidades. Hemos necesitado una entera, una unidad completa, y de la otra hemos necesitado 4 sextos. En total serían, ¿cuántos? Igual que en el caso anterior, 10 sextos. Entonces, la relación es íntima entre la fracción impropia con la fracción mixta. La fracción equivalente a la unidad. ¿Cómo se identifica rápidamente? Cuando vemos que el numerador es igual que el denominador. 3,
tercios, 6 sextos, 77 77avos. Aquí tenemos también 3 tercios, quiere decir que la unidad, al ser dividida en 3 partes, se han tomado esas 3 partes, o sea, el todo, el total, una unidad completa, un entero. Y también sucede lo mismo aquí en los 5 quintos. La unidad se ha dividido en 5 partes y esas 5 partes se han tomado, todas. De las 5 que está dividida la unidad, porque el denominador es el que me indica cuántas partes son en total, partes iguales, y el numerador me indica cuántas se han tomado, observo que se ha tomado todo. De las 5 que había, hemos tomado las 5 partes. Entonces, todo eso me lleva a pensar de que hemos tomado toda la unidad. También puedo darme cuenta cuando divido el numerador entre el denominador. En este caso tengo 3 entre 3 igual a 1, una unidad. 5 entre 5 obtengo igual 1, también una unidad. Por ese lado también podemos darnos cuenta de que estas fracciones son fracciones equivalentes a la unidad. Y en cuanto a la fracción decimal, tenemos que son todas aquellas que tienen como denominador a la unidad seguida de ceros. El 1 al 1 le sigue 0, 10. Al 1 le siguen 2 ceros, 100. Al 1 le siguen 3 ceros, 1000. Al 1 le siguen 4 ceros, 10.000. Entonces, cuando se vea que la fracción tiene uno de estos denominadores, se le llama fracción decimal. Ahí estamos también viendo los ejemplos que se divide en el primer caso en 10, aquí también se divide en 100, aquí la figura se divide en 10, aquí también se divide en 100 y podemos también tener una figura que se divida en 1000 partes. Entonces, de ellas, tomando algunas, estaremos dando un ejemplo de fracción decimal, cuando tienen el denominador 10, 100, 1000, etc. O sea, la unidad seguida de ceros. Estos son los ejemplos de fracciones con los cuales nosotros podemos determinar simplemente tomando una fracción. Una nada más. Vamos a ver qué sucede en este otro caso. Aquí, estas fracciones sí vienen en plural, equivalentes, homogéneas, heterogéneas, porque para dar ejemplos de ellas necesitamos mínimo 2 fracciones. 2 fracciones, no podemos dar el ejemplo con una sola como en los casos anteriores, sino que mínimo 2, 3 o más fracciones para decir, por ejemplo, que son fracciones equivalentes o que son homogéneas o que son heterogéneas. En el caso de las equivalentes, como el nombre lo dice, equi significa igual y valente se refiere al valor, de igual valor. Quiere decir que estas 3 fracciones de los ejemplos 4 quintos, 8 décimos, 12 quinceavos son equivalentes, tienen el mismo valor, aunque tengan números distintos. Lo vemos aquí en la gráfica. Un medio, ya con otros ejemplos, ¿no? Un medio es igual a 2 cuartos, que es igual también a 4 octavos. Viendo el signo igual, hay que darnos cuenta de que el signo igual representa eso, una igualdad. No está de adorno ni de separación. Aquí, en el caso anterior, lo hemos separado con punto y coma, pero aquí sí estamos dándole la igualdad, porque corresponde en ese lugar y determina pues de que las 2 fracciones sean iguales, al igual que la segunda con la tercera. Y en la gráfica lo demuestra. Un medio, acá está sombreado de verde. 2 cuartos está sombreado de verde y 4 octavos también está sombreado en verde. Entonces, a la vista salta de que son iguales. Si esto es, por ejemplo, un pan circular, hemos tomado la mitad. Aquí también hemos tomado la mitad, pero dividiendo en 4 partes, tomando 2 de ellas. Aquí finalmente hemos tomado también la mitad, aunque hemos tenido que dividir en 8 partes y de ellas hemos tomado 4. Entonces, estamos viendo de que las 3 fracciones son equivalentes a pesar de que estén representadas con números distintos, pero hacemos la comparación de esas fracciones y vamos a encontrar esa equivalencia. Ese punto será para otro tema. Aquí vemos cómo de manera progresiva se han ido obteniendo fracciones equivalentes. Un medio
2 cuartos, 4 octavos. Se han multiplicado 1 por 2, 2 los numeradores, los denominadores también. 2 por 2, 4. Numerador, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y de esa manera se va estableciendo otras fracciones equivalentes. En el caso de las homogéneas, aquí tenemos que observar los denominadores. Si son los denominadores iguales, son fracciones homogéneas. Quiere decir que pertenecen a la misma familia, a la misma clase, al mismo género. Todos son sextos, son de la misma clase. Sextos, sextos, sextos. Entonces, las tres son fracciones homogéneas. Aquí en el ejemplo de color vemos que son quintos. 2 quintos, 4 quintos, 9 quintos, 7 quintos. De lo que se trata entonces en general es de que estamos hablando de quintos. Todos son los quintos. El denominador, haciendo hincapié de que el término denominador significa dar nombre. ¿Y cuál es el nombre de estas fracciones? Estas fracciones son quintos. ¿Cuántos he tomado? En el primer caso, 2 quintos, 4 quintos, 9 quintos, 7 quintos. Todas ellas son fracciones homogéneas, del mismo género, de la misma clase. Todas son, en este caso, quintos. Aquí, todas son sextos. Y cuando hablamos de fracciones heterogéneas, entonces encontramos que los denominadores son distintos. 7, 4, 8. En este caso, encontramos denominadores como el 3, 8, 5, 10. Aquí hablaríamos de tercios, octavos, quintos, décimos. No hay uniformidad, no hay igualdad, son distintos los denominadores. Entonces, un tercio, 6 octavos, 2 quintos, 9 décimos, son distintas las fracciones. Puede ser que por ahí haya equivalencia, pero eso es lo que vimos en el tema anterior. Aquí se trata de ver nada más los denominadores, y si los encontramos diferentes, entonces estamos hablando de fracciones heterogéneas. A continuación, tenemos una situación problemática. Dice lo siguiente: los estudiantes de sexto grado organizarán una feria gastronómica en su aula con motivo del aniversario de su institución educativa. Para ello hicieron una encuesta y así saber sus preferencias en cuanto a postres. Al final encontraron que de los 36 estudiantes, los 4 sextos prefieren mazamorra morada y al resto de los encuestados les gustaría una ensalada de frutas. Pregunta: ¿cómo será posible averiguar cuál es el número de personas que prefieren mazamorra morada y ensalada de frutas para saber la cantidad de postres a preparar? Aquí tenemos primero, como primer paso de los procesos didácticos para desarrollar problemas de matemática, la comprensión del problema. Una serie de preguntas con las cuales vamos a tratar de comprender el problema, aparte de volverlo a leer también si es posible, si es necesario. Tenemos la primera pregunta. ¿De qué trata el problema? ¿Y qué nos brinda como datos o qué datos nos brinda? Cuando decimos de qué trata el problema, ¿qué nos está diciendo básicamente el problema? Se trata de saber la cantidad de postres que se prepararán para la feria gastronómica. De eso se trata el problema, de saber sobre la cantidad de postres que se van a preparar para la feria gastronómica. El problema, ¿qué datos nos brinda? Nos brinda como datos la cantidad de estudiantes, aquí lo vemos, y también la parte que les gusta mazamorra morada. Una parte de esa cantidad, no dice cuántos, dice 4 sextos, o sea, una parte de los 30. La siguiente pregunta: ¿cuántas personas fueron encuestadas? 30 estudiantes. Entonces, los 30 estudiantes del aula respondieron porque ellos fueron los encuestados. La siguiente pregunta: ¿qué parte de los encuestados prefiere mazamorra morada? Aquí nos habla de parte, no dice qué cantidad, nos dice qué parte, o sea, un sector, una porción de esta cantidad de los 30, y aquí nos da como dato los 4 sextos. Entonces, cuando hablamos de parte,
nos estamos refiriendo justamente a fracción, los 4/6. ¿Qué parte de los encuestados prefiere comer ensalada de frutas? Aquí en el problema no nos da una cantidad, ni siquiera una parte. Nos dice el resto de los encuestados. El resto, los que quedan, los que no están designados aquí con número ni con alguna fracción, ningún otro dato. Simplemente dice el resto. Entonces, al resto de estudiantes ya nosotros deducimos aquí que son los 2/6. ¿Por qué? Una parte son los 4/6 y la otra parte, que es el resto, son los 2/6. Podemos darle también ya asignarle una fracción al resto. Y también nos dice qué nos pide el problema. Cuando dice qué nos pide el problema, entonces nos referimos a la pregunta. Lo que nos pide es el número de estudiantes que comerán mazamorra morada y ensalada de frutas. Esto para tener los postres en una cantidad para cada uno de ellos. Ahora ya estamos buscando estrategias. Cuando comprendemos el problema, entonces nos abocamos a la búsqueda de estrategias, y esta parte también la podemos realizar a través de preguntas. ¿Cómo podrías representar los datos que se indican en el problema? Los datos: 30 estudiantes, los 4/6, el resto. Entonces son 3 datos básicos: 30 estudiantes, los 4/6 y el resto de estudiantes. Entonces con ellos vamos a trabajar, vamos a representarlos. Puede ser con esquemas, con gráficos, con figuritas, con objetos, también con objetos físicamente, para que representen a los 30 estudiantes y luego ir determinando cuál es esa parte de los 4/6. ¿Crees que es necesario considerar todos los datos? En algunos problemas nos vienen algunos datos que no son necesarios considerar, más bien actúan como distractores. Aquí, por ejemplo, el primer párrafo nos da información, una información con la cual podemos decir que nos va ubicando en contexto. Simplemente para eso es que está el primer párrafo. No nos aporta datos exactamente para la resolución del problema, pero sí nos pone en contexto. ¿Podrías decir el problema de otra forma? En este caso nos está pidiendo la comprensión del problema, lo que hemos visto en el paso anterior. Si lo hemos comprendido, si podemos decirlo de otro modo, o sea, parafrasearlo. Aquí está el problema de un modo, dicho de un modo. Nosotros, a manera de deducción, podemos decirlo también a nuestra manera. Simplemente con pocos datos, o sea, de manera directa. También lo podemos hacer. También nos pregunta si has resuelto un problema parecido y cómo lo hiciste. También es bueno preguntarse o recordar si es que algún problema parecido ya lo he resuelto anteriormente, o revisar también quizás mis apuntes para ver si hay algún problema similar que me ayude a la resolución de este problema, y recordar también cómo resolví el anterior. Imagina este mismo problema en condiciones más sencillas, ¿cómo lo resolverías? También podemos plantearnos el mismo problema, pero en condiciones más sencillas. Por ejemplo, podemos bajar la cantidad, y con ello ya nos resulta un poco más fácil poder determinar las operaciones o lo que yo tengo que aplicar para resolver el problema. Entonces, en esta parte básicamente nos abocamos a la búsqueda de estrategias, y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación: la ejecución de las estrategias. Vamos a comenzar primero con esta pregunta: ¿cómo representamos a los 30 estudiantes con las regletas? ¿Cuántas decenas habrá en total? Como son 30 estudiantes, 30 equivale a 3 decenas. Y si nos pide o nos proponemos usar las regletas, vamos a encontrar que hay regletas, tiras de 10. Entonces, tomando 3 de ellas, suficiente para determinar las 30 personas, los 30 encuestados, los 30 estudiantes, que vienen a determinar 3 decenas. Con ello podemos comenzar. Entonces, como en el problema nos habla de sextos, ya vimos que los sextos, nos habla de sextos, entonces quiere decir que la cantidad de 30 la vamos a separar aún más. Aquí está separada en 3 columnas que son de 10 cada una.
Pero aquí nos pide ya propiamente, dentro del problema nos habla de los 4/6 que prefieren mazamorra morada. Entonces vamos a ver primero los sextos, porque como vimos en las clases de fracciones, el denominador es el que me indica la cantidad de grupos que se van a formar. Entonces separamos estas 3 decenas o 30 estudiantes, el total, en 6 grupos. Vamos a separar en 6 grupos. Aquí los tenemos. Han sido como quebrados en 6 partes, en 6 grupos. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Son 6 sextos finalmente. 6 sextos es el total. Cada sexto, cada grupo, tiene 5 elementos, ¿no? Representando a 5 estudiantes. Al reunirnos, nuevamente me dan los 30. Entonces, como el problema nos habla de sextos, separamos las 3 decenas o 30 estudiantes en 6 grupos, como lo hemos visto aquí. Luego, vamos a ver que cada grupo tiene 5 elementos. Ya lo dijimos, 5 elementos. Entonces, como nos pide en el problema ya propiamente, 4/6 prefieren mazamorra morada, entonces vamos a ver cuántos son. Aquí están. Tomamos 4 de los 6. 4 de los 6. 1, 2, 3, 4. Y aquí contando cada cantidad de elementos que tiene o multiplicando también, encontramos que son 20. 20 elementos. Los 4/6 representan 20 elementos en total. Y el resto, que también nos habla el problema y que nosotros ya hemos deducido que son 2/6, representarán 10 elementos. 2/6. 10 elementos. Entonces con esto prácticamente tenemos solucionado el problema. Los que prefieren mazamorra y los que prefieren ensalada de frutas. Pero tenemos otra estrategia también. En este caso vamos a utilizar recuadros. Como vemos, este es un rectángulo, el cual ha sido dividido en recuadros. Al final son 30 los recuadros que tenemos en esta figura. De ellos hemos separado hacia arriba 4 filas. 4 filas de los 6. De las 6 filas hemos separado 4. 4/6 que representan, como ya vimos anteriormente, 20. Y nos quedan 2 filas, o sea, 2/6 que representan 10. Entonces, como lo hemos visto aquí, cada fila tiene 5 estudiantes, 5 elementos, 5 cuadritos que identifican a 5 estudiantes. Cada cuadrito es un estudiante. Entonces, cada fila sería un sexto. Cada fila sería un sexto. Los 6 equivaldrían a 6/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, los 6/6. Si tomamos 4, entonces estaremos determinando los 4/6. En conclusión, diremos que 4/6 de 30 equivale a 20 estudiantes y 2/6 de 30 equivale a 10 estudiantes. Aquí están 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4/6. 20 estudiantes en total, 20 cuadritos. Y la otra parte, 2 filas, 2/6 que equivalen a 10 estudiantes. Eso sería lo que concierne a la resolución del problema. Pero también tenemos que comprobarlo. ¿Cuántos estudiantes fueron encuestados? 30 estudiantes. ¿Cómo se le llama a esta cantidad? Esta cantidad la podemos denominar total, unidad, todo o entero, porque es la cantidad total de estudiantes que han sido encuestados, ni más ni menos. A este conjunto, a este grupo, a este número, le llamamos el total, la unidad o el todo también. ¿Por qué a los 30 estudiantes los hemos separado en 6 grupos? Porque en el problema se habla de sextos, o sea, 6 partes debemos tener. Por eso es que a los 30 los hemos separado en 6 grupos. Y luego también hemos podido ver que cada grupo consta de 5 elementos, o en este caso 5 estudiantes. ¿Qué fracción de las personas prefieren mazamorra morada? ¿Qué fracción? 4/6. Que se toman 4 de las 6 partes. Quiere decir que se toman 4 de las 6 partes. Eso es lo que me indica esta fracción. ¿Qué me indica esta fracción? Que hemos tomado 4
de las 6 partes que había y que ellos representan a los que prefieren mazamorra morada. Luego tenemos la pregunta: ¿cuántos estudiantes representa los 4 grupos tomados? ¿Cuántos estudiantes? O sea, ya el total. Ahora sí nos pide cantidad exacta. Cada grupo o parte tiene 5 elementos, 5 estudiantes. Los 4 grupos representarán en total 20 estudiantes. Los 4 grupos que hemos tomado. ¿Qué ha pasado con la cantidad de estudiantes que teníamos al inicio? Se distribuyó en 6 partes iguales, luego en 2 grupos, uno de 4 y otro de 2 partes. Entonces eso es lo que hemos hecho con la cantidad inicial, dividida en 6 grupos, cada una 5, y de esos 6 grupos hemos tomado 4 grupos, que son los que prefieren mazamorra, y 2 que prefieren la ensalada de frutas. ¿Qué operaciones hemos realizado para encontrar a las 20 personas? Que era el primer dato que nos pedía. Hemos aplicado la división y también la multiplicación. De este modo, hemos resuelto el problema que nos habían planteado inicialmente aplicando algunas estrategias. Hemos trabajado hoy con fracciones en el área de matemática. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien también te invita a que puedas tú suscribirte al canal ccarlos.prof y también escuches nuestro podcast Hoy Quiero Contarte, que está presente en las diferentes plataformas de podcasting. Gracias, hasta la próxima.